Hola, bienvenido a los videotutoriales de Blackson. En esta ocasión, dentro de nuestro curso del lenguaje C, vamos a desarrollar un ejercicio que nos permita llevar a cabo la suma de dos números. Para ello, estos números los declararemos de tipo entero, que es la forma más sencilla, pero más acotada. Vamos a poner include, y las librerías que necesitamos en función de las instrucciones que requerimos. Include conio.h, main, ya tenemos la estructura de nuestro programa, las cabeceras y el programa principal a partir de main. Bien, vamos a poner ahora que es la declaración de variables. Entonces las variables, cuando son enteras, se utiliza el indicador int y ponemos el a, b y c, los nombres de las variables. A y b van a ser los dos números que vamos a proporcionar desde el teclado, y c va a ser el resultado de esa suma. Ponemos un mensaje para que el usuario sepa que le estamos pidiendo el valor de a, o en sí un número. Scanf. Aquí en scanf tiene la siguiente estructura: lleva unas comillas, un juego de comillas, una coma. En las comillas va el tipo de dato que se está pidiendo. Cuando es un entero se utiliza %d o %i, y fuera ponemos de inicio el ampersand, fuera de las comillas, el símbolo de ampersand y el nombre de la variable, que sería a. Eso ubica perfectamente el valor de la variable a en memoria. Aquí nos faltó printf. Ya está, ya pidió el primer valor. Ahora vamos a poner el segundo valor. Así que b es igual, coma, ampersand b. Perdón, aquí esto es nada más la leyenda. Y ahora sí pedimos realmente el valor de b. El tipo de dato es entero, %d, coma, ampersand b. Ya tenemos a y b. A y b se van a dar a partir del teclado por medio de la instrucción scanf. Hacemos el cálculo: c es igual a a más b. Y enseguida mostramos el resultado. Printf, y vamos a poner que %d más %d va a ser igual a %d. Esta es la estructura que tendría la línea de texto. Fuera de estas comillas debemos poner las variables que van a sustituir esos porcientos. En este caso sería a, b y c. Ya hemos puesto las variables que sustituyen a los porcientos. Esta va a ser el formato de salida. Van a ser dos números sumados y nos debe dar igual a otro número, ya que tenemos todas las variables calculadas o proporcionadas por el usuario. Ahora simplemente ponemos un get para pausar al final hasta que demos un teclazo. Ejecutamos. El get nos está marcando error, y eso se debe a que arriba en conio nos faltó la h. Ahora sí, nos pide un valor, vamos a darle 4, nos pide otro 7 y el resultado debe ser 11. Ahí lo tenemos, son 11, es correcto. Bien, podemos hacer las modificaciones para mostrar que también se puede llevar a cabo la suma de dos números. Por ejemplo, vamos a decirle que la suma no la guarde, perdón, la multiplicación no la guarde en d. Entonces ya nada más aquí vamos a poner que d es igual a
variable D contiene el resultado de la multiplicación. Ahora la vamos a mandar a imprimir. Como printf deja el cursor inmediatamente donde termina, le vamos a poner diagonal n para que dé un salto de línea y ahora sí que nos imprima la multiplicación. La vamos a poner con este formato. Y aquí sería la variable A, la variable B y la variable D, que son las que van a sustituir estos porcientos. Aquí aparecería el primero, luego el signo de multiplicar, el segundo número y su resultado. Si ejecutamos, ponemos 3 y 4, nos va a dar la suma 7 y la multiplicación nos va a dar de 12. 3 por 4, 12. Si quisiéramos hacer la resta y guardarla en E, ya declaramos la variable E arriba. Ahora vamos a decir que E es igual a A menos B. Y ponemos el printf que manda a imprimir el resultado. Y vamos a decir, vamos a escribir la diagonal N para que dé el salto, por ciento de, el signo de menos, por ciento de, igual, por ciento de, coma. Y ahora sí las variables A, B y E que tiene el resultado de la división. Ejecutamos. Vamos a darle 4 y 2. 4 y 2 son 6. 4 por 2, 8. Y 4 menos 2, 2. Si intentásemos hacer la división de esto, vamos a ver en F. En F, entonces, aquí pondríamos la división. F es igual a A entre B. Vamos a tener una serie de dificultades. Printf, el mensaje para mostrar los resultados, diagonal N. Entonces tendríamos el primer número, por ciento de, diagonal, el segundo número, el denominador, por ciento de, igual, y por ciento de. Y aquí sustituiremos las variables A, B y F. Ejecutamos. Nuevamente damos 4 y 2. Y tendríamos 4 más 2, 6. 4 por 2, 8. 4 menos 2, 2. Y 4 entre 2, 2. Aparentemente está bien. Volvemos a ejecutar. Y vamos a darle 5 y 2. Entonces 5 más 2, 7. 5 por 2, 10. 5 menos 2, 3. Y 5 entre 2 nos da 2, cuando debería ser 2.5. Eso se debe a que le estamos diciendo que estamos manejando enteros o estamos empleando enteros realmente. Y para manejar números con fracciones debemos utilizar otro tipo de variable que ya no sea la entera. Eso lo veremos en un ejercicio posterior. Por ahora esto sería suficiente. Vamos a ponerle aquí un printf, una indicación que diga soluciones. Soluciones. Que dé un salto de línea. Punto y coma final. Y F9. Se ve más bonito. 5 y 2. Y ya tenemos soluciones. Tal vez nos haga falta una diagonal o dos diagonales antes. Diagonal N. Para que quede un poco más abajo el resultado. Y no se amontone con los datos. 5, 2. Ahora sí. Bien, queda pendiente el hecho de mostrar cómo manipular decimales. Por ahora esto es suficiente, ojalá te sea de utilidad. Sigamos practicando con lenguaje C.